Iglesia, muy buenos días. Dios nos bendice. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Bien, entonces vamos a entrar con el tiempo. Resultaron medio buenos los músicos, ¿sí? Sin ensayo, se dejaron guiar. Para la próxima los necesito. Tuvimos un tiempo más excelente esta mañana. No es que no hayamos madrugado a cumplir con nuestros deberes, pero Dios nos llevó a más bien reunirnos y hablar algo. Y tuvimos un mejor tiempo, por eso no alcanzamos a ensayar, pero pienso que fue más edificante para nosotros nuestro tiempo hoy. Bien, entonces vamos a entrar en, si me quieren apagar esta luz, por favor, para que se vea allí el dibujito, gracias. Vamos a orar por la palabra y iniciamos este tiempo. Nuestro tema para hoy, venimos hablando de espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? ¿Ya hablamos de qué hablamos el domingo? Del cuerpo. Entonces, hoy, ¿qué nos corresponde hablar? No, el de terceras, del alma. Ok. Aunque somos espíritu, alma y cuerpo, necesito explicar primero el cuerpo, después el alma para entender por qué somos espirituales. Y permítanme, lloramos por esta palabra, así que nuestro tema para hoy sigue siendo espíritu, alma y cuerpo, pero me voy a enfocar en el alma. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu presencia en este lugar, por darnos un lugar de reposo y de descanso. Tú dijiste, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Oro, Padre, porque tu palabra traiga descanso a nuestras vidas, Dios, porque podamos salir con una mente distinta, y porque podamos entender que acercarnos a ti es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Pongo este tiempo de predicación en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que seas guiándome a toda verdad. En el nombre de Jesús, Padre, y bajo el poder y la opción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, entonces vamos a hablar acerca del alma. ¿Me regalas nuevamente el dibujito ¿Me regalas el dibujito el que le pagué al arquitecto, por favor? No crean que aquí hacemos cosas sin profesionales. Esto fue pago por un arquitecto. Entonces recordemos que todo completo se llama ¿cómo? Tabernáculo. Ok. Esto que está aquí en negrito se llama la tienda del tabernáculo, que está dividida en el lugar santo y el lugar santísimo. Y esta parte de afuera de la tienda es conocida como los atrios o el atrio exterior, que para entrar al tabernáculo tenía que cruzar la primera puerta, que se llamaba el camino, la segunda puerta, que es la puerta de la verdad, y la puerta de la vida. Estamos hablando del tabernáculo de Jesucristo, que es un tipo y sombra. El tabernáculo es tipo y sombra de Jesucristo, y con todos estos utensilios vamos a ver cómo se refleja Jesús, aunque ya nos hemos dado cuenta cómo todo tiene que ver con Jesucristo, ¿cierto? Y hablamos hace 8 días, me basé en el cuerpo, y bueno, el Señor nos llevó a tener un tiempo muy hermoso acerca de este tema, del cuerpo de los atrios, del atrio exterior, y hoy vamos a pasar acá. Aunque todo nuestro ser, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, es entender que somos un espíritu, que tenemos emociones, intelecto y voluntad, pero que vivimos en un cuerpo terrenal. Pero este cuerpecito es prestado para vivir en esta tierra, lo cual este cuerpo no puede ver la gloria de Dios, y este cuerpo no estará en la presencia de Dios, porque estos cuerpos necesitan ser glorificados. Entonces, ya hablando del cuerpo, vamos a hablar acerca del alma, la importancia del alma, espíritu, alma y cuerpo, pero vamos a hablar acerca del alma. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Para iniciar con los versículos. Leo Nueva Traducción Viviente y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aquí también hay un solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos no hemos dicho yo cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no? Ahí que está el problema, el por qué no conocemos la voluntad de Dios. Porque la conocemos solo entonces si, uno, no imitamos las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero como imitamos más lo que el mundo nos dice y amamos más el mundo, por eso no existe el solo entonces para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Hasta ahí es entendible? Oremos y terminamos. ¿No? Ya nos queda tiempo. Muy claro este versículo. Pablo le está hablando a la iglesia de Roma. Esta iglesia no la fundó Pablo. Pablo ni siquiera los conoció. Esta iglesia fue fundada a causa de la predicación masiva que hubo después de la resurrección de Cristo Jesús. Al ver la resurrección de Cristo Jesús, muchos empezaron a creer. Antes no. ¿Se dieron cuenta que en la cruz 4 personas nomás estuvieron? Estuvo mamá, o sea, 3 Marías. 3 Marías y Juan, el discípulo amado, otro más, amado. Nadie más. ¿Dónde están las multitudes a las que Cristo le predicó? ¿Dónde está a los que Él les dio pan, a los que le dio peces, a los que los sanó, a los cojos, a los ciegos, los que resucitó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están hoy en las iglesias cada persona que Dios ha tocado su corazón y hecho un milagro en su vida? ¿Dónde está su vida con respecto a Dios? ¿Realmente estamos pegados en la cruz? Porque estar en la cruz no significa volver atrás, significa recordar el sacrificio que Cristo hizo para mi vida y tener una vida agradecida por lo que Dios hizo en mí. Cuando uno le ayuda a una persona algo, no sé, algún favor que uno le hace a una persona y lo hace repetitivo, esa persona vive muy agradecida con uno. Y cuando uno le pide un favor lo hacen y lo hacen súper bien y uno dice, ¿de qué? Porque están muy agradecidos. Igualmente Pablo le decía, les invito por las misericordias de Dios. Necesitamos estar agradecidos con lo que Cristo hizo en nuestra vida para poder entender que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue muy importante. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres. Yo ya hablé sobre esto, no voy a entrar mucho. Una cosa son las conductas y otra cosa son las costumbres. La costumbre tiene que ver con hábitos, lo de afuera, lo que yo puedo hacer por fuera con mi vida. Y las conductas tienen que ver con mi carácter, con lo que yo soy. Entendemos dos cosas diferentes. Entonces dice, no imiten lo que ellos son ni lo que ellos hacen. Conductas, costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas. Bueno, si Dios tiene el control del mundo, que era uno de los temas que estábamos hablando hoy, ¿cómo así que Dios nos cambia por personas nuevas porque el mundo nos está contaminando con cosas malas? Pero Dios también las manda. No entiendo. ¿Cierto? El Señor mismo dijo que quien controla este mundo es Satanás. Y mismo Jesús lo llamó el príncipe de los aires. El príncipe de este mundo lo llamó Jesús. Pero como nosotros no somos de este mundo, por eso Él puede ser príncipe. Porque no nos gobierna a nosotros, ¿me doy a entender? Nosotros, nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Pero dice, no imiten, no imiten. Voy a leer otro versículo y voy a empezar a explicar algo. Y quiero dar a entender que el espíritu del hombre no nacido de nuevo, ¿qué es el alma? Un poco. ¿Qué significa el alma? Ya sabemos que el alma también es tripartita, ¿cierto? Nosotros somos tripartitos, es que los Jesúsolos y los unitarios no han entendido la Trinidad. Y siguen diciendo que Jesús es Padre, y Jesús es Espíritu Santo, y Jesús es... Pero es que Dios es trino, así como nosotros somos tripartitos. Nuestro cuerpo es tripartito. Un matrimonio es tripartito. Esposo, esposa e hijos. Claro que hoy en día es esposo y esposo. Entonces es bipartito. O esposa y esposa, ¿cierto? Que no es el original de Dios. Que exista no quiere decir que fue la voluntad de Dios. Entonces mira cómo podemos hacer algo parecido, como dijo el reggaetonero, pero no es igual.
¿Por qué hacemos algo parecido pero que no es igual y creemos que está bien? Porque no conocemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué no la conocemos? Porque solo entonces la conocemos cuando no imitamos ni conductas ni costumbres del mundo. Y el mundo es el que se casa entre hombre y mujer y mujer, viceversa en sentido contrario. Entonces, como seguimos más es lo del mundo y no lo que Dios dice, por eso es que entonces conocerán la voluntad de Dios no existe para estas personas. Pero aplica también para los hijos de Dios o para los que asistimos a la iglesia. Si no conocemos, si a veces hay cosas que son difíciles de entender para nosotros acerca de la voluntad de Dios, tenemos que examinarnos si más bien estamos más imitando lo que el mundo hace y el carácter del mundo, porque eso nos impide reconocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el alma? Quiero dar a entender, porque de pronto se van a confundir. Ahorita voy a dar algunos versículos que hablan acerca de la salvación del alma. Y alguien puede decir, bueno, pero somos salvos ya salvos, y lo que se salva es el espíritu, ¿por qué se tiene que salvar el alma? Y de pronto puede haber un poco de confusión. Entonces quiero explicar un poquitico algo. El alma es el espíritu del hombre cuando no ha nacido de nuevo. Tenemos que entender esto. Una persona que no ha nacido de nuevo, su espíritu, su alma, está controlado, manejado sobre sus emociones, sus sentimientos y su voluntad. ¿Me doy a entender? Sí. Y no creo que alcancemos hoy, tal vez en 8 días. Vuelvo a recordar más otros apuntes. ¿Se acuerdan cuando hablé acerca de un corazón nacido de nuevo? Eso fue hace como un año. Que yo hablé de las partes que tiene el corazón cuando no es nacido de nuevo. Y cuando es nacido de nuevo, cómo la parte almática se va quitando y empieza a ser más consciente de su espíritu. Entonces, esa clase también la tenemos que tener para recordar un poco por qué estoy diciendo que el no nacido de nuevo, el alma, es su espíritu. Porque el Espíritu Santo no habita allí. O sea, ese espíritu no ha sido regenerado. Entonces, su espíritu está muerto porque no hay conexión con Dios. Quiere decir que entonces, ¿qué tiene él? ¿Él está muerto? No, no está muerto. Es una persona almática. Vive por sus emociones o vive por su ego, porque también está el intelecto, ¿cierto? Voluntad, intelecto y emociones. Entonces, la vida de una persona que no ha nacido de nuevo está controlada por el alma. Entonces, el alma es el espíritu del hombre no nacido de nuevo, pero en el nacido de nuevo, el alma es lo que se debe renovar con la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar palabra de Dios. Nosotros ya nacimos de nuevo, ¿cierto? Nuestro espíritu nació de nuevo, ¿cierto? Tú naciste de nuevo. En tu espíritu, que naciste de nuevo, yo sí había quedado trigo y cizaña en las iglesias, pero no pensé que el 99.99%. Entonces, a ti te digo, hoy Dios me habla a ti. Entonces a Samuel, y de hecho me gusta ese nombre, no sé por qué me cae bien Samuel. A Samuel le digo, cuando tú naciste de nuevo, tu espíritu ya no está muerto. Muerto significa separación, ¿sí? Entonces, tu espíritu ya tiene conexión con Dios. Ya tiene conexión con Dios. Porque cuando tú oras, tu carne no quiere. Pero la que por allá muy dentrico te está diciendo hay que orar, es tu espíritu. Es tu ser interior real. Sí, esa es la pelea. Entonces tú ya tienes comunión con Dios. Entonces tu alma, al nacer de nuevo, ¿ahora qué hago? Tienes que escuchar palabra para renovarla y empezar a cambiar como manejabas tu vida antes de Dios y ya no ser una persona almática, sino ser una persona espiritual. Por eso, tú me regalas un poquitico de volumen para yo no hablar tan fuerte y separarlo de mi boca. Te lo tengo acá pegado. Entonces, es bueno para entender que el espíritu del hombre, el alma es el espíritu del hombre no nacido de nuevo. ¿Alguien me entendió esto? Vuelvo y lo explico. ¿Sí? El que no aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, su espíritu está muerto, es lo que está separado, lo que pasó en el huerto del Edén. Y entonces esa persona, su espíritu es su alma, por eso podemos decir que es una persona almática. Pero al nacido de nuevo, ¿cómo así? ¿Su alma lo maneja? Todavía. Al nacido de nuevo todavía. Y ese es el proceso. ¿Yo por qué necesito una iglesia? Porque necesito aprender palabra para saber cómo cambiar su vida. Solamente la palabra de Dios es la que cambia nuestras vidas. Entonces, como yo ya entiendo que mi espíritu es nacido de nuevo, mi cuerpecito se va a ir envejeciendo, se va a ir cambiando, se va a ir volviendo pues por el pecado feíto. No siempre vamos a estar jóvenes. Entonces, mi alma
Es la lógica, decía un pastor cuando estudié teología, que es la loca de la casa. Entonces, el alma es el problema aún de los cristianos. Porque el alma, siendo tripartita también, voluntad, emociones e intelecto, la voluntad del cristiano, hoy no voy a la iglesia, hoy sí voy, hoy llego a tal hora, hoy no estoy, hoy estoy bravo, emociones, hoy estoy bajo la ira, hoy estoy triste, hoy estoy no sé qué, y el intelecto, es que yo creo que a esa iglesia, si el pastor hiciera esto, como ya hablamos, ¿cierto? A mí no me interesa salir de acá, como hoy decía, si tengo que salir más bien a mi casa y quedarme con 10 personas, porque yo lo que le tengo que entregar a Dios es una iglesia, no números. Y lo que yo le tengo que entregar a Dios es mi llamado. Cuando el Señor venga a decirle, Señor, pastoreé hasta que tú viniste. Siempre lo hice, Señor. Ese es mi legado, para que el Señor me diga, buen siervo fiel. Pero yo no soy de que porque venga Jesús y me diga, uy, 500 Alfonso, wow, usted sí movió masas. O sea, le gana a Jesús. Porque es que aquí hay muchos que le han ganado a Jesús. Las mega iglesias. Jesús, 4. El cambio de las personas en la predicación, como estaba hablando la iglesia de Roma, fue por haber visto la resurrección de Jesús. Porque Jesús se le presentó a muchas personas. Eso fue lo que cambió la vida de las personas. Si no, hubieran seguido igual, ofendidos por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, con esto es importante entender que necesitamos renovar nuestra mente, nuestra alma. ¿Por qué la necesitamos renovar? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, ahí está el proceso, mientras Jesús viene, el cambio en nuestras vidas. Entonces, ven, es que persevera hasta el fin y será salvo. Es que si usted no sé qué, no es eso. Es que nuestras vidas sí tienen que cambiar. Nuestras vidas sí tienen que cambiar. Pero es esa alma que tiene que tener un proceso. Por eso dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. ¿En dónde están los pensamientos? En el alma. Y en una persona que está nacida de nuevo, está en su espíritu. Porque nuestra manera cambia de pensar por la palabra de Dios. Ya no pensamos lo mismo. Es por lo que Dios dice que debemos pensar. ¿Cómo les doy a entender esto? El alimento físico es al cuerpo o hacia el cuerpo lo que nuestros pensamientos hacen a nuestra alma. Claro, ya me voy a entender. ¿Sí? Fácil. O sea que como lo que yo como es lo que yo muestro. Si hay una persona obesa, ¿qué muestra? ¿Que come poquito? Si hay una persona muy delgada, ¿qué muestra? ¿Me doy a entender? Lo que yo como, muestro mi cuerpo. Lo que yo pienso, muestra quién soy. Dígame, pastor, esa es una palabra, yo no le creo. Porque conforme es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea que nuestra alma, si no aprende a pensar de la manera correcta, somos lo que pensamos. Y producto de lo que nosotros somos lo que hay acá. Entonces sí que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Eso no es llevarlos a posencuentros y a megaencuentros y a llevarlos a que el pastor los toque y los ministre. Esto es llevarlos a tener un encuentro personal con Cristo, y Cristo está acá, la palabra. Cuando yo tengo un encuentro personal con la palabra, como Natanael, tengo un encuentro personal, Cristo me dice, es que no es así. Con razón yo pensaba esto. Cuando cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Porque yo vivo como pienso. Entonces, necesito el alma, hablando del alma, necesito renovarla. ¿Qué significa renovar? Viene de una palabra que es shub, S-H-U-B, que significa volverse. ¿Qué es lo que el Señor le decía al pueblo de Israel? Que se volvieran de su camino. Vuélvanse de sus caminos. O sea, le estaba diciendo, ustedes necesitan renovar su vida. ¿Ves? Esta palabra
renovar significa volverse. Y dice, entre paréntesis en la Strong, al punto de partida. O sea, ¿dónde tengo que yo regresarme? Al original que Dios hizo, al del huerto del Edén, antes de que Eva cayera. Si antes de que Eva cayera llegáramos allí, viene el diablo y nos dice, ay, con que Dios ha dicho, sí, Dios lo dijo, y como Dios lo dijo, lo creo y lo obedezco. Punto. Fin del problema del pecado original. Pero como no sucede, entonces el pecado entró a todos nosotros. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué todos no vamos para el cielo? Porque todos pecamos. No hay ninguno que pueda ser salvo por pertenecer a una iglesia. No existe eso. Entonces, este versículo nos está enseñando como encabezado que tenemos que no conformarnos al mundo, sino que más bien nos dejemos transformar, cambiar, renovar en personas nuevas. Al cambiarles, es que aquí hace una redundancia con 3 palabras que ya se las voy a mostrar que significa lo mismo. Dice transformar, cambiar y renovar. 3, y es lo mismo. Significa lo mismo. La manera de pensar. ¿Por qué el Señor no dice no imiten las costumbres del mundo? Más bien dije que les transforme la manera de pensar, les transforme la manera de pensar para que sean salvos. No, porque ya le está hablando a la iglesia supuestamente hijos de Dios, a la carta a los romanos. Y le está diciendo, es para que conozcan la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque cuando yo no sé qué decisión tomar con respecto a esto, qué decisión, pues mire, yo como hijo de Dios he cometido unas burradas y yo preguntaba a personas que se suponía que eran más maduras que yo y se suponía que tenían conocimiento bíblico, ¿qué opina de esto? Y me hicieron más así. Pero entiendo ahora que es por desconocimiento bíblico de esas personas también. Me dieron pésimos. Fue pésima la ayuda que recibí de ellos. No digo que lo hicieron de aposta, pero eso es falta de desconocimiento bíblico. Pero hoy en día voy a tomar una decisión. Si quiero hacer algo, la palabra dice esto. ¿Qué hago? Si la palabra lo dice, lo hago. Que tengo que y yo voy a pasar por un proceso o algo, pero la Biblia me enseña cómo hacerlo. Pero es que, Señor, es que ahorita se puede. ¿Qué dice la Biblia? La única forma de conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es si solo entonces dejo que Dios me transforme en una persona nueva, cambiándome mi manera de pensar. O sea que conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios depende de lo que yo pienso. Y nunca Dios me podrá transformar si no dejo de imitar las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Se dan cuenta qué sencillo es ese versículo? Mientras yo siga imitando por pena. Me acuerdo que hablé con una persona que está acá, y no digo el nombre porque hago quedar mal a Alexandra. Mentiras. Pero una persona que está acá, y no digo el nombre, pero me decía, yo a veces me dejaba llevar solamente porque dejaran de molestarme, porque siempre me molestaban con esto, y que el evangélico, y que el cristiano, y que ahora va a la iglesia, y que no sé qué, y que le entrega los diezmos al pastor, y que si ya se le entregó al Señor, porque son los chistes morbosos y todo de los mismos, repiten lo mismo. Entonces, para que no me moleste, iba para allá. Y los acompañaba un rato y se para allá para dejar y hablaba con esta persona. Y por eso dice la Biblia que es más fácil que nosotros vayamos hacia allá, que ellos se vuelvan a nosotros. Y nuestra tarea no es hacer que ellos se vuelvan a Cristo. Porque hacer que el mundo se vuelva a Cristo, nuestra tarea es solamente predicar. Es una persona, uno sabe cuando tiene hambre de Dios o cuando no tiene. Y si uno ve ahí, uno ahí se pega y dice, y quiere que nos reunamos, pero cuando no gastes más tiempo. Porque eso quiere decir que tú eres el Espíritu Santo. Tú eres quien convence de pecado, justicia y juicio. Pero hermano, pero es que tú y yo no convencemos a nadie. Tú y yo predicamos. Tú y yo no ganamos almas. Esta manera de iglesia es que tenemos que ganar almas para Cristo. No, pues entonces muérasen en la cruz y resuciten. Pero solo Cristo murió y resucitó. Nosotros no ganamos almas. Nosotros le predicamos a las almas. Entonces Romanos 12 nos está hablando acerca del alma. Tenemos que renovar nuestra alma. Todo
nacido de nuevo, todo el que llega a Cristo, ya nací de nuevo, ya soy salvo, ¡jupi! Vuelvo al mundo. Venga, mano, usted ya se metió acá. Es como si yo, ayer hablaba con mi esposa algo acerca porque fuimos a un campeonato de voleibol de mi hijo y estábamos viéndolo jugar. Y pues vimos ahí, pues, una o dos personas que pues no cumplían su papel bien dentro del equipo. Entonces prácticamente estaban jugando 4 contra 6 profesionales. Ya estaban jugando contra equipos y de mayores, y pues mi hijo son juveniles. Y los de mayores de juveniles de mi hermano, de mi hijo, no quisieron ir porque les dio cosita. Entonces los chinitos se fueron a medirse a los grandes. Y unos quincones así, eso, mandaban eso, esos remates eran durísimos. Entonces estábamos mirando precisamente eso, que estaban jugando 4 contra 6. Y yo le decía a mi esposa, pero es que meterse a alguien a jugar ahí cuando no sabe de eso, ¿para qué? Eso es quitarle el espacio a alguien. Y yo le dije, es como si a mí me dicen, Alfonso, métase a jugar voleibol, yo no entiendo. Yo le dije, si a mí me meten y me dicen, venga, vamos a jugar fútbol. Ah, bueno, vuelvo y empiezo a calentar un poquitico, a entrenar, porque yo ya estoy oxidado y tengo que cardio. Cuando empecé a jugar, me tocó hacer eso. Pero si yo entro a jugar fútbol, yo sé que yo sé lo que hago, porque conozco muy bien el fútbol. Pero de voleibol, no entiendo ni papa. Es estar uno como en un lugar que no nos corresponde a nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Recordemos que el espíritu es el que nos conecta con Dios. El alma es el que dirige o al espíritu o al cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma tiene, recuerde, emociones. O sea, que el alma es el que le dice al cuerpo, llore. Pero si un alma está conectada con Dios, le puede decir a su espíritu y decirle, pero ¿por qué voy a llorar si estoy triste? Y sí, pero la palabra de Dios dice esto, y la palabra esto, ¿cierto? O tal vez lloramos un poquito, pero no nos quedamos parados ahí. Pero el alma dirige o nuestro espíritu o nuestro cuerpo, porque el alma tiene deseos, y el alma decide si se los da al espíritu o se los da al cuerpo. Entendiendo esto, entonces dice, volverse al punto de partida, trasladar, la palabra renovar, cambiar, convertir, dejar, enderezar, recapacitar, recuperar, rescatar, restablecer, restaurar, confortar. Esa es la palabra renovar. ¿Sí ve todo lo que dice Dios? O sea que si yo leo, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, los conforte, los vuelva al punto de partida, los traslade, los renueve, los convierta, los aleja, los enderezca, los recapacite, los recupere, los rescate, los restablezca y los restaure. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo estoy contento. ¿Cómo? Cambiando tu manera de pensar. Entonces no es solamente llegar a la iglesia y decir, ¡yupi! Ya soy hijo de Dios, chao. No funciona. Porque eso es lo que yo iba. Es como yo meterme a un equipo de fútbol, ¡pah! Me inscribo, listo, ¿cuánto es la matrícula? Y el uniforme tienes que dejarlo apartado, vale 70. 70, ¿y cuánto? Y 200 de eso, listo. Y cada vez que venga tienes que pagar tanto de arbitraje. Ah, listo, listo, ¿Cuáles son los partidos? Los domingos de 8 a 12 tienes que estar pendiente de la programación para que entre. Entonces después les pregunto a uno, ¿y cómo van en el campeonato? No sé. ¿No te inscribiste? Sí, pero yo no iba a jugar, no tenía tiempo. ¿Es parte de un equipo? Y entonces la iglesia cree que naciendo de nuevo y no yendo a la iglesia es hija de Dios. Es preguntas que a mí me salen porque yo soy como enchavetado. Pero como alguien dice, estoy en un equipo de voleibol y nunca va a los entrenamientos, como nunca va a saber tantas cosas que no va aprendiendo. Si yo soy parte de un equipo, voy a los entrenamientos, voy a los partidos, estoy perdida, estoy triste con el equipo, gané, estoy bien. Nos falta mejorar en esto. Reunámonos y calentamos un rato y toquémosla, estamos como mal en esto y empezamos a mejorar. Eso es lo que hace una iglesia, tocarla, para mejorar nuestra vida, renovar nuestra mente. Aquí también nos echamos un partido, pero el partido más difícil es con nosotros mismos. Porque la lucha, olvídese que es con el diablo. Es que el diablo me tiene así, no, tú te tienes así y yo me tengo así.
¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos tomar decisiones. ¿O es que el diablo toma decisiones por nosotros? ¿Se dan cuenta que nuestra vida es la que decide qué es lo que quiere hacer? Por eso necesitamos, no existe tal persona como que yo acepté al Señor hace 20 años, ok, ¿te congregas? No, no me congrego, pero está en mi corazón, es lo que siempre me han dicho, no está en tu corazón, está en tu alma, que es la parte del espíritu de una persona no nacida de nuevo. Porque si estuviera en el corazón de una persona nacida de nuevo, estaría obedeciendo lo que Dios dice, y lo primero que dice es que tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Porque Dios viene, es por su cuerpo, no viene por los que hicieron una oración de fe, ¿cierto? Si Él viniera por todos los que hicieron una oración de fe, muchas sectas también hacen oración de fe y también irían para el cielo. Pero Dios no viene por eso, Dios viene por una iglesia. Bienaventurado el que cuando yo viniere, lo hallare haciendo el bien, perseverando, juntos unánimes, creciendo en la obra de Él. Creciendo en la obra de Él. Siempre. Me regalas primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, por favor. El que no se lo memorice de aquí en 8 días, le trae almuerzo al pastor. Pero rotado, no me lo van a traer todos el domingo, porque no me los como todos. Se ponen en orden como iglesia, hacen un grupo y dicen, me toca a mí este domingo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Este versículo es muy clave para nuestras vidas. Y quiero que lo veamos porque, como tengo varios versículos en mi cabeza, entonces el pastor habla cháchara. Por lo tanto, por lo que venía hablando, mis amados, ¿a quién les está hablando? ¿Al mundo? A la iglesia. Mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. ¿Y por qué habla fuertes? Porque esto no es fácil. Hoy hablaba con el grupo, por mí yo terminaba la iglesia. Porque gloria a Dios, el trabajo que tenemos nos está sosteniendo y muy bien. ¿Cierto, amor? Todo es porque Dios es bueno. Y todo es porque cada vez queremos hacer las cosas de la mejor manera con Dios. Pero hoy en día, en marzo, a 3 meses de culminar este año, el Señor nos ha regalado muchas más ventas de las que tuvimos el año pasado. Nos ha sorprendido de una manera increíble. O sea, que lindamente yo puedo dejar la obra. Y me quedo trabajando con la obra, con el restaurante que no me mato. Yo llego a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, salgo a las 2:30 de la tarde. Eso no es. Tengo mi sueldo. Puedo lindamente yo dejar la iglesia, pero ¿por qué lo hago? Porque fue algo que Dios me mandó a hacer. Y nosotros tenemos que obedecer y permanecer fuertes, así no sea fácil. Él no dice permanezcan como puedan, fuertes, porque sabemos que esto no es fácil. Que vivir una vida cristiana no es fácil, que negarnos no es fácil, que hacer las cosas bien no es fácil. El mundo entre más caído está, mientras tú quieres hacer las cosas más fácil, más puertas se te van a cerrar. Lo único que las abre es Dios, pero hay que tener paciencia. Pero esto es importante de saberlo. Permanezcan fuertes y, ¿cómo? ¿Fuertes y cómo? Fuertes y de vez en cuando. Perdón, de vez. Fuertes y trabajen cada 8 días. Siempre. Para el pastor. Con tristeza. Porque toca. Porque ustedes saben, lo deberíamos saber. El problema es que no lo sabemos. Que nada de lo que ustedes hacen para el Señor es nada, no está hablando solamente de la iglesia, pero sí se está enfocando en que tenemos que trabajar siempre para el Señor y permanecer fuertes y constantes en la obra del Señor. ¿Tú tienes este versículo en Reina Valera? Mis versículos que me he memorizado ha sido en Reina Valera, pero me gusta mostrarles Nueva Traducción Viviente porque son más entendibles. Pero lo que yo me he memorizado es Reina Valera. Esta Reina Valera. Así pues, de modo que, de esa forma, de lo que venimos hablando, hermanos míos amados, estén firmes. No es fácil. ¿Cuántas veces se nos han chuequeado las patas?
No es fácil, Señor, pero tengo que estar firme y constante. Así se me chuequen, así no quiera, así no sienta, porque no es lo que yo sí quiera sentir, es lo que sé que necesito para mi vida. Y constantes, ¿qué es lo que hago en la iglesia? Porque si Dios no miente, lo cual yo creo que Dios no miente, es cierto que la palabra trae fe a mi vida, renueva mi vida, cambia mi mente y me hace entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si esto es así, yo estoy creciendo. Si no está pasando esto en mi vida, que no estoy creciendo, ahí está el problema, chatico. Porque yo necesito crecer, no en mis finanzas. Dios nos está trayendo con mi esposa un crecimiento este año financiero. Pero es producto de que nosotros hemos estado firmes y constantes. Hemos estado creciendo en la obra del Señor. Y el otro crecimiento, por acá, que se llama añadidura, Mateo 6:33, Dios lo ha dado. Pensamos en estrategias, en mercadeo, en publicidad, en acercarnos a unas empresas. Pensamos en varias cosas y realmente no hemos hecho eso nada. ¿Pero por qué se vende? Alguien lo está haciendo. ¿Sí? Alguien lo está haciendo. No soy yo, ni ha sido mi esposa. Claro, trabajamos fuertemente, sí. Ella está todo el día allá, y con los clientes, y él sí. Pero de lo que nosotros planeamos que íbamos a hacer, no. Pero alguien lo hizo. Y eso nos ha llevado a, pero como añadidura, porque nuestro crecimiento ha sido primero la obra del Señor. Aunque hemos querido dejar la obra, aquí estamos. Y el Señor dijo, permanezcan fuertes, porque sus paticas, Alfonso, por eso le digo que parece una oveja. ¿Ya han visto las patas de las ovejas? Los ovejos no le pueden hacer a las ovejas, porque las paticas son feas de las ovejas. ¿No? Tiene más carne en suro. Eso no es. Entonces, así son mis paticas. Realmente son endebles. Muchas veces no quieren estar firmes. Pero el Señor me dice, esté firme y constante, creciendo en la obra del Señor. No son solo los domingos. Porque yo tengo que saber siempre, en medio de mi crecimiento dentro de la iglesia, que si soy constante y estoy firme, que mi trabajo en el Señor no es en vano. Y fue lo que esta mañana yo les dije, lo único que yo voy a seguir haciendo es predicar. Pero yo no cambio personas, yo no cambio actitudes, yo no cambio forma de hacer. Yo no puedo hacer que con una predicación alguien impuntual sea puntual. Yo no puedo hacer que con una predicación alguien que no ame a Dios lo ame. Yo no puedo hacer que alguien con mi predicación, que no le gusta leer la Biblia, la lea. Porque no lo hizo Jesús, ¿lo voy a poder hacer yo? ¿Cuál es mi única tarea como pastor? Predicar. ¿Alguien recuerda cuál es el versículo lema, la misión de esta iglesia? Porque si ustedes pertenecen a esta iglesia, tarea. Ustedes deben de saber qué me dio Dios a mí y a ustedes como iglesia. ¿Cómo? Es como ustedes pertenecer a una empresa y cuando les pregunten ¿en qué trabajan? ¿Cómo se llama? Ok. Te encargo encarecidamente, Alfonso, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor me dice en ese versículo que yo iba a sufrir. Y esa parte la quisiera cortar, porque eso a mí no me gusta. Pero sí que he chillado por esta hora. Y sí que he querido dejar la hora. Y sí que he querido dejar el ministerio. Y aprovechar más el tiempo en otras cosas con mi esposa y conmigo, que aún está conmigo. Pero el Señor muy claro me lo dijo. Que predicara a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la misión de esta iglesia. Y allá que tienen para los jóvenes, palabra. Y allá los niños que le tienen, palabra. Yo he visto que los niños salen con un versículo, memorizan un versículo. Me gustó en diciembre
cuando se acercaron y mostraron ahí, eso a mí me gusta. Los niños no están allá dándose con las almohadas y salen y vamos a orar, niños. Ellos salen con un mensaje, ellos salen con algo, ellos aprenden algo. Y quiere que le diga algo que marcó mi vida, fue la escuela infantil. En la iglesia Asambleas de Dios, cuando el Señor me llevó, cuando mi mami me llevaba allá. Y ahí una profesora de escuela infantil que se llamó Nancy, ¿se acuerda, César? Que no sabía si estaba enamorado. No sé, que tenía 4 años, 5 años, yo no sé. Era tan linda esa profesora de escuela infantil. Amaba tanto a los niños. De hecho, mi madre nos cuenta que ella nunca se casó, se volvió misionera y le sirvió a los niños de bajos recursos. Su vida fue entregarle su ministerio y su servicio a niños que ni siquiera eran de ella. Pero esa mujer como mamá hubiera sido excepcional. Tal vez en ese tiempo quería que fuera mi mamacita, pero tenía 4 años. Ella tendría unos 20 y algo. Nos llevamos poquita edad, pero no me esperó. No, pero era tan linda esa mujer que eso me recordaba a mí en mi juventud, cuando yo no buscaba al Señor, esos tiempos, y yo ansiaba ir a la iglesia a buscar a Dios solamente por la hermana Nancy. No por ella ir a buscarla, ¿no? Sino por la forma tan linda que era ella en la escuela infantil. Entonces, lo que se está formando en sus hijos ahí, no crean que es entretenerlos ahí un ratico. Dios está formando también la vida de sus niños allí. Creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí no dice sabiendo que algún día verán los montones de billetes de la paga, no, que no es en vano. Y tal vez yo no voy a dar la recompensa acá como muchos de ustedes, pero de que la vemos, la vamos a ver. Porque el Señor no mente, no cambia, no duda, es inmutable, no varía, no es voluble. Entonces el alma, Romanos dice que se nos invita a renovar, a confortar, a cambiar, a restablecer, a volver al estado original que es nuestra mente. ¿Y qué hace nuestra mente? Es parte de nuestra alma. Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: así que cuando tú eres cristiano y naciste de nuevo, hiciste la oración de fe y viniste a la iglesia y repetiste como lorito la oración de fe, ya salvaste tu alma. Esa es primera de Alfonso, capítulo yo no sé qué. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice: así que quiten. Dios no lo quita. Dios no te controla. Dios te enseña, te forma, te ama, te cuida. Pero Dios no te controla. Y Dios no va a quitar el polvo de la Biblia que está en tu casa, abierta en el Salmo 91, que nunca lees. Porque algunos creen que Dios tiene el control y entonces Dios hace un pésimo trabajo. Pero por el contrario, yo creo que Dios es un excelente maestro, un excelente arquitecto. Es el mejor constructor. Y Él sabe cómo hacer las cosas, las hace perfectas. Pero necesita de sus hijos, los que le hemos aceptado, que construyamos juntos la casa. Si el Señor no construye la casa, en vano están los que la edifican, ¿cierto? Si nos entrega los materiales, nos enseña cómo hacerlo, nos muestra, nos da medidas. Pero ¿qué tal si Noé no dice, empieza a hacer el arca, coja otro? Necesito que, y cojas este tipo de madera, necesito que tal, necesito que... A mí la Biblia no me dice que el Señor fue y le cortó los árboles y se los taló a tal medida y se los pulió, y el Señor Jesús estuvo lijando ahí y se los puso y le dio la medida y dijo: listo, hágale, ahora sí solamente péguelos. ¿O dice eso la Biblia? Eso significa que nuestro trabajo en el Señor no es fácil, que la obra que Dios nos manda hacer en nuestra vida no es fácil. Talar árboles no es fácil, cortarlos, cargarlos. Yo pregunto, para esa época, ¿qué maquinaria había para cargar esos árboles? Pero cuando Dios nos manda a construir algo, así no lo haya, Dios lo pone, porque el hacedor de todo sabe cómo se hacen las cosas. El trabajo y la obra del Señor no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Y construir nuestra vida con Dios no es fácil.
Y tal vez en nuestra vida algunos tenemos que talar 100 árboles y otros 20. Tal vez uno solamente 5 arbolitos. Pero es trabajo, es esfuerzo, es lucha constante, es perseverancia. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Esta es la invitación de Dios como iglesia local a todos nosotros, a entender que la construir con Cristo no es fácil. Y más difícil se hace cuando Cristo no está con nosotros, porque Él es quien nos da las fuerzas para hacer muchas cosas. Pero abandonar nosotros nuestra relación con Dios es muy difícil. Por eso tenemos que acercarnos y construir con Dios. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas ni en nuestra manera. Dios tiene que estar involucrado en todo lo que hacemos y preguntarle, Señor, ¿esto es tu voluntad? Y tal vez cosas desconocemos, porque no somos muy duchos en la Biblia, pero Señor, esperaré pacientemente en ti para saber qué me quieres hablar acerca de este tema. Porque hay temas que a veces son muy sencillos. A veces me llaman algunos y me dicen esto y le digo, pero es fácil. Es esto, claro, yo lo puedo ver con un poco más de claridad, pero hay algunos asuntos en los que aún desconozco de la palabra y yo digo, bueno, ahí no sé, Dios que pueda. Pero entre más nosotros indagamos en la palabra, más clara es la voluntad de Dios para nosotros y más fácil nos dejamos dirigir por Él. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad. ¿Cómo se acepta la palabra? ¿Usted se ha dado cuenta de la gente cómo ataca la palabra? ¿Cuál es el resultado de atacar la palabra? Que no hay humildad. ¿Sabe por qué no hay humildad en el corazón de los hombres? ¿Se lo respondo? Ya lo captaron. Porque allá está. Yo estoy hablando de lo que el versículo dice. Mira. Así que quiten de su vida todo lo malo y acepten con humildad la palabra de Dios. ¿Por qué no aceptamos la palabra de Dios con humildad? ¿Alguien me puede decir? Porque la gente no quiere quitar de su vida lo malo y lo sucio. Esa es la respuesta. ¿Por qué controversian con la palabra? Porque pelean con la palabra. No es que no quieran saber de Dios. No es que no, yo ya a la iglesia y para qué, yo no creo. ¿Saben qué es lo primero que dicen? Porque ya ni siquiera el diablo es esa mentira que les ha metido, sino ellos mismos. Es que cuando yo vea testimonios, es que cuando yo nunca he visto a una persona realmente, y por eso no me ha llevado a la iglesia, perdón. Luego Jesús, ¿qué defecto tuvo? Y yo no estoy aquí en la iglesia por mi hermano, ni mi mamá, ni mi tía, ni mi primo, ni mi suegra, ni mi... Yo estoy acá porque entendí la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y yo he seguido, es porque he puesto mi mirada en Cristo Jesús. Mi papá espiritual, el pastor Álvaro, siempre que hablamos me dice, hermanito, puesto los ojos en Cristo Jesús. Y fue el versículo que mi esposa me puso en la torta que me regaló, cuando me ordenaron, porque sabe que es mi versículo neno. Y cuando no quiero seguir, recuerdo y levanto mi mirada y puesto los ojos en Cristo Jesús. Y el Señor me dice, menosprecia lo tuyo. Pon la mirada. Y el Señor, pero eres tú. Dice, mira Pablo. Pablo también puso la mirada en la meta, en el supremo llamamiento. Dijo una sola cosa hago. Y yo no, póngame la más fácil, Señor. Nuestro gran ejemplo es Cristo Jesús. La gente que quiere argumentar y quiere poner cosas de por qué no buscan a Dios, es sencillamente porque no quieren de su punto. No hay más. Tan bonito como la palabra se entiende. ¿Sí ves? ¿Ya entendieron por qué a veces predicar a la gente no? Yo allá a la iglesia no voy. Muchas de las personas que les predico por fuera les digo, hay más iglesias. De hecho, una persona que se fue a orar un día me dijo, esta no es la única iglesia, hay muchas iglesias. Le dije, no, hay una sola. Hay una sola. Hay varias iglesias locales, pero hay una sola. Pero en cualquier lado me puedo congregar. Tienes razón. Pero en cualquier lugar no va a crecer. Porque una planta no se pone en el cemento y crece. Una planta tiene su, ¿cierto? De hecho, no todos somos dados para el primer lugar. Porque cuando Dios pone en nuestro corazón un lugar, ahí es donde crecemos. ¿Me voy a entender? Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Porque
porque separado de mí nada podía hacer. Y empieza a explicar la analogía entre un árbol y el pámpano es la rama. Salmo capítulo 1 dice que si el árbol está plantado junto a corrientes de agua viva, da fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Un árbol necesita de agua, que es lo que produce la savia para nosotros como hijos de Dios dar fruto. Pero un árbol que da naranjas, ¿saben en qué clima se da la naranja? Templado, frío, cálido. Entonces, la naranja se da en clima cálido. ¿Qué pasa si yo lo llevo a Boyacá? Pero no quiere decir que no sea un buen árbol y que no pueda producir buen fruto. Ay, gracias, Señor. Lo que significa es que no está en el lugar correcto. Porque es un buen árbol y produce buenos frutos. Pero si yo lo cambio de lugar, no es un buen árbol. O puede ser un buen árbol, pero no va a dar buenos frutos. Porque el buen árbol sigue siendo buen árbol. ¿Quién es el árbol? Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces cuando Dios pone en nuestro corazón, por eso Dios no prometió pastores, no prometió iglesias, prometió pastores. Cuando yo conecto con el pastor y siento que ese pastor está trayendo palabra a mi vida realmente, es el lugar que Dios puso para ti. Pero cuando ese pastor dice algo y confronta y la gente se va, es un árbol que no va a dar fruto. ¿Me dio a entender? Porque se pasa de clima cálido a frío o más cálido o templado y no va a dar fruto. Háganlo con un árbol. Es que es lógica. La papa, ¿qué se da? ¿Qué clima se da? Frío. Llévenlo a Barranquilla. Y no significa que no sea una buena semilla, que no sea una buena tierra. Pero es que Dios, al único que llamó a estar en varios lugares fue a Julio Iglesias. Del resto, a nosotros como hijos de Dios, cuando Dios nos pone un pastor, ahí es donde tenemos que plantarnos. Obviamente, con tanto mentiroso que hay hoy en día, yo tengo que discernir y saber que eso no es lugar de salir corriendo y pedirle a Dios que me dé un lugar. Pero si quieren ser o permanecer en la vid y dar buen fruto, tienen que permanecer en el lugar donde Dios los pone. ¿Ves? Sin tener que ver que el árbol sea malo, ni que el fruto sea malo, pero depende de un lugar. Y por eso esta mujer que me decía, para eso hay más iglesias, tiene toda la razón. Pero al no permitir ser moldeada a través de la palabra, no de mí, su carácter, lo que hizo fue cambiarse de clima. Y por más que encuentre el mejor árbol, que es Cristo Jesús, si encuentra a alguien con buena palabra, tampoco lo va a aceptar, porque el problema no es una iglesia con buena palabra, el problema es su carácter. Porque nos cuesta dejarnos amoldar por la palabra de Dios. El problema de no quitar de nosotros, y lo dice Santiago, el hermano de vientre de Jesús. Pero Pablo y Pedro también dicen lo mismo. Quítese de vosotros. Y empieza a hablar un poco de cosas. Quítese de vosotros. Y es lo mismo que Santiago está diciendo. Quite. ¿Cómo hago para quitar eso de mi vida? Renovando mi mente. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Si uno va creciendo y yo soy talla en pantalón 28, pero voy creciendo, ya soy talla 30, pero no me dejo guiar y me dicen, es que no te quedan, yo siempre he sido 28. Sí, señor, pero déjeme decirle, es que el 30 es tu talla. De pronto no sé si te la dieron mal o... ¿Hace cuánto no compras un pantalón? 7 años. Bueno, ya creció. Deme 28, si no, no me venga. O me voy para otro lado. Si son los que vienen a las iglesias y se ponen bravos con el pastor. Me voy a otro lado. Usted no sabe vender, yo no sé predicar. Usted no sabe vender. Señor, usted no es 28, usted es 30. Se va a otro almacén y ¿qué le van a decir? ¿Le cabe el 28? El problema no es de la tienda.
problema es que yo no dejo cambiar mi manera de pensar y entender que yo ya no soy 28, soy 30. Y que si no como voy a ser 20. Y que si como mucho voy a ser 40. Pero me dejo guiar a alguien que cambia mi manera de pensar y me dices, tú ya no estás en tal talla, tú estás en tal. Por darme a entender, igual con la palabra de Dios, cuando me dice lo que tengo que cambiar. Y yo no argumento, sino digo, oiga, sí, la Biblia enseña eso. Entonces lo voy a hacer. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad. La palabra de Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Qué es lo que tiene el poder para salvar las almas? El que dice, venga, ganamos almas. ¿Qué es lo que tiene el poder para ganar las almas? Hace Alfonso decía, ay Dios mío, no me gusta porque es que me pone nervioso. Tiene el poder para salvar las almas. ¿Qué es? La palabra de Dios. Entonces no depende de la tienda, no depende de la iglesia. Depende de cada uno de nosotros que dejemos que la palabra remoje nuestra tierra seca, la vuelva fértil y podamos renovar nuestra manera de pensar. Que si nosotros creíamos que se hacía de una manera, la Biblia nos enseña que cómo se hace. Y eso es lo que hace realmente que haya un cambio. Voy a concluir. Santiago nos habla de aceptar y poner en práctica la palabra, que es lo único que puede renovar nuestra alma. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 dice, sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón, ¿y con qué más? Lo encontrarán. ¿Por qué no le dijo con todo el corazón? ¿Recuerda que el Señor les decía que era un pueblo duro de servicio? Eran personas que no habían cambiado su corazón por un corazón nuevo. El Señor dijo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo. Pero mientras no es ese corazón nuevo, tienen que buscarle con todo su corazón y con toda su alma. David lo sabía en el Salmo capítulo 62, los versículos 1 y 5, nomás leo. David decía, en Dios solamente está acallada mi alma, o sea, calmada. De Él viene mi salvación. Y el 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él no dijo, espíritu mío, reposa, sino alma. Porque Él tenía claro que sus emociones eran un problema para su vida. Mire él cómo falló por las emociones. Se dejó llevar por un gusto y falló delante de Dios. Es que Dios escribió la Biblia con un propósito y Dios lo controló todo. Sí, claro. Dios puso a la esposa de él allá que se bañara del otro de Mirón. En Mateo 22:37 el Señor dejó nuestro mandamiento. Con este quiere que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a concluir hoy. Continuamos el otro domingo confiando en Dios. Pero Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús dijo. ¿Quién fue el que dijo? Jesús. Entonces no es palabra de Alfonso, no es palabra de un pastor, no es palabra de una iglesia. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu porque es difícil amar a Dios. Con esto poquito, porque no he acabado acerca del alma, quiero dejar esta pregunta. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué es difícil amar a Dios? ¿Por qué no es más fácil amarnos a nosotros mismos, amar a nuestra esposa, amar nuestro trabajo, amar en nuestra casa, amar nuestras cosas? Nos cuesta buscar a Dios, nos cuesta que Dios sea nuestra prioridad. ¿Por qué nos es difícil amarlo realmente como Dios quiere que lo amemos?
¿Alguien según el versículo me puede dar la respuesta? Está al frente de ustedes. Y es lo que estaba hablando hoy. ¿Por qué es difícil amar a Dios realmente y tener una vida diferente? Porque no hemos querido renovar nuestra mente. No hemos querido cambiar nuestra manera de pensar. Y vuelvo a Romanos 2. Porque hemos seguido más imitando las costumbres y las conductas del mundo que dejándonos moldear por Dios para que conozcamos cuál es su agradable y perfecta voluntad de Dios. Y una de las cosas incluidas entre la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es amarlo. Por eso no entendemos, porque aún no hemos entendido cómo renovar nuestra mente. Esto no lo vamos a aprender en la universidad. Ayer le hablaba a mi hijo y a los dos que iban atrás. Tú vas a entrar ahorita a la universidad. Juan ya está estudiando en la universidad. Próximamente creemos que se me fue. Ortega, también. Tú ya estás en la universidad. En la universidad no te van a enseñar esto. En la universidad te van a enseñar todo lo opuesto a esto. En la universidad y en todas las universidades, muchos jóvenes van a hacerle perder plata a sus padres, a pasarla rico, a pasarla bueno. Es donde más dañan su corazón. Porque no hay una universidad, si se dan cuenta, cerca de las universidades lo que más hay son bares y residencias ocultas. Ahora ya son públicas. Porque el que no tenga sexo y alcohol como joven está out. Eso es el mundo. Y le decía a mi hijo y a ellos que estaban en el carro, muchachos, cuídense. Cuídense. Cuando ustedes estén ahí, nadie va a estar ahí para decirles lo que no deben hacer y que eso está malo. Guarden su corazón, ya saben que es lo bueno, ya saben que es lo malo, pero cuídense y aprendan a decir sí y aprendan a decir no. Porque por ahí una que otra amistad se encontrarán cristiana, si es cristiana realmente, pero realmente las universidades están llenas de gente del mundo. De gente que, no sé por qué, la universidad es un eslogan de mundo, no de estudio, de superación, de preparación, de avance, de prosperar, de crear, de tener, de obtener, de ser, de captar. Tristemente, ese es el mundo en el que vivimos. Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El problema de no amar al Señor correctamente es porque nuestra mente está muy envenenada, está muy contaminada. Y hasta aquí yo podría decir que estamos bien. El que yo diga que nuestra mente está contaminada y dañada, está bien. No es para sentirnos mal, porque es que venimos de un mundo caído y no nacimos siendo cristianos. Y así hubiéramos nacido siendo cristianos, ya vimos cosas, ya experimentamos cosas que no debimos hacerlo, ya fallamos, hasta ahí está bien, no tenemos que sentirnos mal. Lo que vivimos, lo que hicimos, hasta ahí está bien. No está mal, no hay problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Si vamos a continuar con eso. Ese sí es un problema. Como hablaba hoy, aquí no es Gilson, donde dicen que Dios es amor y podemos tener nuestra vida como queramos porque al fin y al cabo Dios nos ama. No. No, así Dios no nos ama. Hasta aquí está bien todo lo que hayamos podido hacer. Pero de aquí en adelante nosotros tenemos que cambiar, renovar nuestra mente. Fijarnos en nuestra alma, que es el problema de nuestra vida, nuestras emociones, lo que pensamos y lo que decidimos. El libre albedrío, la voluntad está en el alma. Tú decidiste hoy venir acá a buscar a Dios. Tú lo decidiste. Tal vez alguno vino, no sé, vamos para que mis hijos no me molesten más. Vamos porque mi papá me dice, no sé. Pero cada mensaje que hoy está llegando al corazón de cada uno de nosotros no es en vano. Y si están hoy acá, es porque hay un propósito en la vida de Dios, en su vida, en el corazón de Dios. Dios los trajo aquí con un propósito, no de empoderarlos y no de sacarlos esforzados, pero sí de mostrar la condición que nosotros tenemos de pecado en nuestra vida y el único plan de salvación que es Cristo Jesús. Si no nos apegamos a Cristo Jesús,
no cambiamos nuestra manera de pensar a través de su palabra, permaneciendo firmes y constantes en la obra, realmente no nos metimos en el equipo correcto. Solamente nos inscribimos, pero no estamos siendo parte de él. Oremos. Padre eterno de gloria, te damos muchas gracias por esta mañana, por este día. Padre bendito, ponemos nuestras vidas delante tuyo. Y tú dices permanecer firmes y fuertes, y sé que no es fácil, Dios, no es fácil. Sé que hay muchas luchas, sé que hay muchas cosas, Dios. Algunas son fáciles, algunas son difíciles, pero ninguna tú dices que son imposibles. Porque aquí es donde aplica que para el que cree todo es posible. No que la casa venga, no que el carro venga, sino que nuestro carácter y conducta y nuestra mente renovada se deja alinear por lo que tú tienes para nosotros, Dios. Porque aquí creo que la palabra tiene todo el poder para cambiar nuestros corazones, pero nosotros necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que tú entres. Tú estás golpeando la puerta del corazón de todos nosotros, todos los que estamos acá. No ha habido un día o no ha pasado nuestra vida en que digamos: a mí nunca tú has golpeado, nunca he tenido la necesidad de buscarte, nunca he querido saber quién es de ti, porque todos los que estamos acá hemos sentido la necesidad de un Dios. Hemos sentido la necesidad de conocer quién nos creó, de vivir bajo esa paternidad, la cual tú revelaste a través de Jesús. Por eso hoy, Dios, entendemos la necesidad de un Dios, de un Señor, de una familia, de entender que todo esto pasará. Sé que el mundo vive y gira hacia otro lado, y el mundo está tratando de llevar hacia donde quiere crecer, pero la iglesia permanece unida, constante en tu obra, permaneciendo siempre, sabiendo que nuestro trabajo en la obra no es en vano, despojándonos de ese viejo hombre y permitiendo que ser renovados por ese nuevo espíritu que solamente tú nos puedes dar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Si tu palabra no existiera y no estuviera plasmada, Dios, nuestros corazones no tendrían un cambio. Por eso, gracias, entendimos que tal vez podemos nacer de nuevo, pero tenemos un problema, y es nuestra alma. Solamente tu palabra es quien puede aquietarla, así como decía el rey David. Solamente tu palabra tiene el poder para poder llevar todas las emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad en el orden correcto. Padre, yo te entrego este día, esta iglesia, cada vida y cada corazón, Dios. Y sé que tú eres el que hace todo, ya lo hiciste todo. Yo solamente entrego el mensaje, y tu precioso Espíritu Santo mella el corazón de cada uno de los que estamos acá, y cada uno saldremos redargüidos con tu palabra. Pero oro, Padre, para que no seamos de ese camino, que salimos convencidos y después esa semilla cae sobre pedregales, y los afanes del mundo y las angustias nos hacen perder lo que tú pusiste hoy en nuestro corazón. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, casas y hogares. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo.